Hoy vamos a hablar de algo que es fundamental para entender el impacto territorial del crimen organizado. Cuando se habla del crimen organizado, con razón, se habla de bandas criminales y muchas veces se asocia con razón al crimen con el poder. Y eso está bien perseguirlo, y por eso hay que derogar la ley de procrimen, y por eso hay que perseguir a los que lo impulsan. Pero sería bueno preguntarnos cómo eso impacta, por ejemplo, en Madre de Dios. ¿Cómo impacta en Ucayali? ¿Qué está pasando en Loreto? ¿Qué pasa en la frontera con el Ecuador? ¿Cuánto de ese crimen ya está conviviendo en esas zonas? ¿Y por qué en esa convivencia pragmática hay determinados actores que no encajan? Y a esos los están matando. Esos son, por ejemplo, los líderes de las comunidades indígenas. Hoy día han venido a visitarnos dos especialistas, conocedoras de estos temas. Vamos a hablar de territorios, vamos a hablar de derechos de los pueblos indígenas y vamos a hablar de los grandes riesgos a los que están sometidos. Alicia Abanto ha sido defensora adjunta de la Defensoría del Pueblo en temas relacionados a lo que va a ser hoy día el centro de nuestra atención, y Magali Ávila es directora del programa de gobernanza ambiental de la organización de la institución Proética. Alicia, Magali, qué gusto. Gracias por venir a visitarnos esta mañana. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias. Yo hice una presentación para provocar un poco un punto de partida, ¿no? Y es que inclusive los bien intencionados que buscan luchar en serio contra el crimen hablan del impacto arriba, la penetración de los dineros en la política, la captura del Estado, y está muy bien. Pero ¿por qué creen ustedes no se está mirando el impacto de esto en los territorios? ¿No? Mis buenos amigos y sobre todo amigas de Mongabay descubrieron que había 57 pistas clandestinas en la selva que nadie miraba y que por ahí transita droga todo el día. ¿Y a quienes están matando? A los líderes indígenas que están denunciando que por sus territorios está saliendo la droga. Tal vez, Magali, podamos comenzar contigo. Sí, bueno, gracias nuevamente. En realidad, los asesinatos a defensores ambientales son el punto final de la cadena o el impacto final que hay, ¿no? En toda esta cadena que hay antes de que se den estos hechos, ¿no? Hablamos de corrupción, de captura del Estado, de criminalidad, de disputa por el territorio, ¿no? A partir del desarrollo de las economías ilícitas, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Lo que tú dices es cierto y lo que dice Mongabay también, ¿no? O sea, las investigaciones que se han hecho sobre actores o ilegalidades relacionadas con cultivos ilícitos, tal ilegal, minería ilegal, ¿no? Narcotráfico, en realidad han desencadenado todo un impacto, ¿no? En los territorios que han revertido las formas en las que antes se desarrollaban las economías dentro de esos territorios, y lo que están haciendo es vulnerar los derechos y asesinar a ciertos actores que están en contra de, o que se posicionan en contra de estas economías ilícitas, ¿no? Que además cada vez son menos, también en términos de que lamentablemente esas economías ilegales están absorbiendo a mucha población que empieza a vincularse a la cadena ilegal, no por una vocación ilegal que ellos puedan tener, sino por, vamos a ponerlo, aunque es dramático decirlo, ausencia del Estado y falta de con qué, digamos, subsistir. Sí, totalmente, ¿no? El Estado se replegó, ¿no? Sí. Y en ese espacio están las economías ilícitas operando de manera impune, ¿no? Ajá. Porque tenemos un Estado, hemos visto en las últimas semanas el caso de Sahueto, que ha durado 12 años, ¿no? 12 años, cuando tenías todos los elementos para que se pueda juzgar y se puedan condenar estos actores, y tienes además que estas economías, digamos, a partir de esta impunidad, de esta falta de operatividad de la justicia del Perú, ¿no? Y también de la fiscalización y también de cuestiones más de control territorial, están operando y están revirtiendo ciertas acciones que deberían ser funciones del Estado, ¿no? Ajá. De hecho, en nuestra última encuesta de Proética
tenemos un dato, tenemos un bloque sobre economías ilícitas, y en ese bloque se mencionaba claramente, hay una pregunta que es si creen que las actividades ilegales digamos, son generadoras de empleo en estos territorios, ¿no? Entonces, 4 de cada 10 peruanos, es decir, el 40%, dijo que sí, ¿no? Que eran los que generaban empleo. Es altísimo. 4 de ¿no? 10 es un montón. Claro, entonces lo que habla tú de dices, este repliegue, sí. Y por supuesto habla de que hay una especie de naturalización de la presencia de eso, porque está buscando, comillas, resolverle la vida a la gente. Alicia, digamos, tienes una larga trayectoria desde la Defensoría del Pueblo centralmente. ¿En qué momento ustedes identifican, por ejemplo, como un problema creciente? ¿Y cuándo? No sé si es posible determinarlo. Hay como un punto de quiebre en el que ya esto empieza a despegar para llegar a lo que Magali nos ha contado. Es decir, si tuviera que hacer una línea de tiempo, ¿qué dirías de este crecimiento de estas economías y de esta captura de los territorios? En primer lugar, hay que destacar que defender derechos humanos siempre ha sido de alto riesgo en el Perú. Sí. Y lamentablemente el Estado peruano en ningún momento de la historia reciente ha tenido una atención adecuada a esta problemática. Ajá. Pero si miramos los últimos 20 años, sí podríamos decir que lamentablemente los sucesos vinculados al caso Sagüeto, a partir del año 2014, generaron que, especialmente en el caso del Poder Ejecutivo, se empiecen a tomar algunas medidas, y también alrededor de otras instancias del Estado, como por ejemplo la Defensoría del Pueblo, se empezaron a tomar algunas decisiones que luego, con el paso del tiempo, constituyen hoy en día, digamos, una primera etapa de una política pública de intervención para estos casos. Yo diría que hay como 3 elementos para hablar de esto. En primer lugar, que a partir del caso Sagüeto, el Ministerio de Justicia aprobó, digamos, un marco para desarrollar, digamos, una función intersectorial dentro del Poder Ejecutivo, que contempla que varios ministerios desarrollen lineamientos y desarrollen una intervención coordinada. Un segundo elemento muy importante es que desde los organismos autónomos, por ejemplo la Defensoría del Pueblo, desarrolló una directiva también de intervención y empezó a identificar, dentro de sus bases de datos, empezó a identificar los casos. Paralelamente, el Ministerio de Justicia también empezó una identificación de los casos. Y a partir de, digamos, de estos elementos, yo diría que un tercer aspecto de lo que se ha avanzado es que ya hay una identificación, por ejemplo, actualmente, de cuáles son los casos más graves que ocurren en nuestro país. Por ejemplo, y citando en verdad cifras del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ellos han informado que entre el año 2019 y el año 2024 han registrado 694 casos de afectaciones que tienen que ver con personas defensoras de derechos humanos. Y de estos casos, el Ministerio también ha indicado que entre el 2020 y el 2025 se han producido 21 homicidios. Entonces, ¿dónde está, digamos, los 3 avances principales? Claro, porque hasta ahí, digamos, siguiendo tu intervención, lo que uno podría decir, han habido avances institucionales que han buscado dar una respuesta al problema. Pero a la vez, junto con los avances, y yo he conversado con varios dirigentes que reclaman, ya no solo porque el mecanismo funcione y sea efectivo, sino porque la tramitación para el sistema de protección, por ejemplo, cada vez es más difícil y la respuesta casi es la misma siempre. Lo anotan, se advierten que hay un riesgo notorio, pero lamentablemente por la falta de capacidad vinculante de poder hacer que las autoridades hagan su trabajo, igual están matando a las personas. Sí, ¿Qué cosa es lo que no está encajando, digamos, en ese crecimiento institucional, que es bueno efectivamente hacerlo notar también? Sí, estos avances institucionales son en verdad
muy insuficientes e incipientes para lo que realmente necesita garantizar el Estado en el territorio. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Y aquí voy a hablar más bien de esa brecha, esa enorme distancia, eso que todavía el Estado no ha garantizado. Hay tres elementos. En primer lugar, el Estado no logra prevenir las afectaciones contra los defensores de derechos humanos. Por ejemplo, la mayor parte de los casos que terminaron en homicidios no fueron detectados previamente por el Estado. Sí. En segundo lugar, aquellos casos que ya están, por ejemplo, dentro del registro, ya sea de la Defensoría del Pueblo o del Ministerio de Justicia, son casos donde en el territorio no llega a haber una protección concreta. Claro. Entonces, por un lado, no hay prevención, por otro lado, no hay protección cuando ya el caso es conocido por las instancias del Estado. Y aquí, por ejemplo, es muy reprochable que hasta el momento la Policía Nacional del Perú no ha aprobado sus lineamientos de intervención y también que el propio Ministerio del Interior no ha dotado de equipos especiales, de presupuesto, de una forma de intervención para proteger. A que hay inclusive ya un mandato judicial para en un plazo determinado generar, digamos, esos protocolos. A pesar de eso, y hay un tercer ámbito de lo que está pasando, es que hay un retroceso en lo que es, digamos, esta necesidad de protección requiere un acompañamiento político y ahí hay un grave retroceso. Porque desde el Congreso de la República, por ejemplo, ha habido una reiterada negativa a no ratificar el acuerdo de Escazú. También en el Congreso de la República no se ha dado prioridad a una ley para protección de defensores de derechos humanos y tampoco para una ley de protección, en todo caso específica para defensores ambientales, y habiendo dictámenes aprobados, no prosperó en el Congreso. Y por otro lado, en el Perú, con el debilitamiento democrático, ha habido un aumento más bien de los discursos de desvaloración hacia las personas que defienden derechos humanos. Claro. Y por tanto una criminalización de los defensores indígenas, de los defensores ambientales, y con eso un aumento de la indefensión, no solo a nivel digamos de lo que es la paralización de medidas de política pública o de gestión pública o la falta de cumplimiento incluso de las órdenes del Poder Judicial. Magali, te quería preguntar, porque junto con lo que Alicia dice, que efectivamente hay una línea de desdibujamiento de la respuesta del Estado frente a la protección, pero lo que ha habido más bien en el Congreso es la promoción y el aliento del crimen a través de leyes que lo favorecen. Correcto. No, finalmente, porque digamos, las leyes pro crimen no están solo pensadas para quienes están en el Congreso, que de hecho ellos le han dado mirándose al espejo, pero también tienen un componente territorial, que es que los taladores, los mineros ilegales, los tratantes de personas y la corrupción local se están beneficiando de esas leyes. Antes de entrar a ese punto, yo quería comentar también algo que estaba diciendo Alicia, que tiene que ver con que nosotros desde Proética estamos haciendo un estudio de evaluación sobre el mecanismo multisectorial. Ajá. Y de hecho lo hicimos en el primer año junto con el IDL también, sí, ¿no? Y lo estamos haciendo ahora en este momento después de 5 años de implementación. Y es increíble, ¿no? Porque lo grave de este asunto es que muchos de estos defensores que fueron asesinados contaban con garantías, ¿no? Y contaban con medidas de protección. Pongámosle nombre, Quinto Inuma tenía medida de protección. ¿no? No, que es un caso conocido. O sea, casos como Santa Rosillo, por ejemplo, Yanayacu, ¿no? O Unipacuyacu también, donde hubieron asesinatos, tenían mecanismos. Y entonces el problema no es solo que el Estado, o no es que el Estado no conoce, el Estado sí conoce de estos casos, el Estado sí estaba informado de las amenazas, ¿no? El Estado estaba informado y por tanto les había dado medidas de protección. Claro. Pero el asunto es que el Estado no está en los territorios, ¿no? O sea, cuando hablamos de retroceso del Estado, repliegue del Estado, de debilidad del Estado en ciertos territorios, hablamos de esto específicamente, ¿no? Al no estar en territorio, no tiene actores, no generan presupuesto adecuado, y lo más grave creo que tiene que ver con que
no articulan las amenazas a los defensores ambientales con las economías ilícitas. Así es. ¿No? Y de hecho ahí articulo con lo que estás comentando, ¿no? Y efectivamente, ¿no? O sea, está hilado de tal manera con que, por un lado, por supuesto, no hay medidas de protección reales, ¿no?, efectivas para los defensores ambientales, pero de otro lado las normas han sido capturadas justamente para que también haya un repliegue del Estado y un repliegue del acceso a derechos en estos territorios, ¿no? Sí, estos registros no solo favorecen que tengan los mineros ilegales una coartada para operar, sino los insumos que utilizan para la minería ilegal sirven para otras actividades ilícitas también y transitan con el certificado de estoy camino a la formalización. No sé si me permiten ver, poner en la pantalla el cuadro de, digamos, los motivos por los cuales en el registro de protección es que se advierten de los riesgos o advierten los riesgos a algunas comunidades. Ahí están, ese es motivos de los ataques entre el 2019 y el 24. Este es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y información además que ha elaborado la Defensoría del Pueblo. Dice, motivos por los ataques entre el 2019 y 24. Por promover o defender el derecho al medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas, claramente y de lejos, es, digamos, el que más número tiene, ¿no es cierto? 33 personas que han expresado las razones, que la razón principal por la cual han sido atacadas es justamente por defender su territorio, seguido de, y va creciendo, ¿no es cierto? Bueno, el 23 hay un pico, ¿no? 98, no sé qué lo explica, pero lo que voy es en la manera como está enlistado, por promover o defender los derechos de los pueblos indígenas, es la segunda causa, ¿no? Por promover y defender el derecho a la libertad de expresión. Y ojo, eso me imagino tiene que ver con la protesta también y la reclamación de las comunidades frente al ejercicio de derechos. Y ahí ya vienen otros que tienen menos, digamos, menos número, pero también aparecen como importantes. Quisiera, si me permiten, incorporar, no sé si ustedes lo vinculan también, Alicia, porque también están matando periodistas en estas zonas y están sometidos a riesgo. Y si uno identifica el papel que han cumplido en el marco de las investigaciones necesarias sobre el crimen organizado o sobre capturas de las economías ilegales de determinados territorios, ahí uno a veces se encuentra el motivo, ¿no? ¿Cómo ven ustedes o tú, Alicia, esto en perspectiva? ¿Es también un sector en riesgo, claramente? Definitivamente, en el Perú en específico, los defensores ambientales, los defensores indígenas, los periodistas, están en una situación de alto riesgo. Y en este caso las cifras que se han revisado, más o menos es notorio de que más o menos 600 de los casos que se han identificado tienen que ver con temas ambientales e indígenas. Así es. Entonces, también si revisamos los casos por ubicación territorial, vamos a ver que la mayor cantidad de estos casos y también de los asesinatos se producen en territorios amazónicos principalmente y, digamos, en parte andinos. Vamos poniendo los cuadros, Fiorella, si me permiten, si podemos poner los cuadros para identificar los territorios, para graficar lo que ahí está. Por ejemplo, este cuadro, ¿no? Las personas defensoras de derechos humanos asesinadas, registradas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ahí están concentradas y ahí están los números en cada región. Es que ahí, por ejemplo, tú ves claramente que no basta con condenar el homicidio, claro, sino que hay que desarticular las economías ilegales si es que queremos luchar contra estas redes o sea, con estas redes criminales, ¿no? Y también desarticular las redes de protección que están detrás, ¿no? O sea, los poderes económicos que están facilitando esta protección de estas economías ilícitas, ¿no? Sí. Que no solo son locales y regionales, que también tienen un componente, sino son centralizadas, digamos, cercanas al poder o ya en el poder. Totalmente, ¿no? La corrupción necesita sí o sí, o sea, digamos, se necesita de corrupción para que se pueda filtrar información,
¿no? Para que pueda haber una protección efectiva o una protección política inclusive de estos actores, de algunos actores que están detrás, digamos, de algunas actividades ilícitas. Hay omisión de fiscalización, ¿no? O sea, hay una serie de factores que están posibilitando, ¿no? Y que sin la corrupción no se podría facilitar esto, ¿no? No se explica efectivamente. No, además yo diría que ya esa, vamos a decirlo en términos un poco más comprensivos, esa corrupción local ya es un protagonista de esa convivencia pragmática entre las economías ilegales. Es un actor más, ¿no es cierto?, que convive con lo otro, que es parte de... Es que la corrupción se vuelve un factor habilitante, claro, ¿no?, de la violencia. Esa es una buena descripción. Es un factor habilitante para que haya violencia y eso es, creo que, lo más riesgoso que hay en este momento. No, lo más dramático. Sí, lo más porque dramático. se supone lo que debería contener el avance del otro es el incentivo. Correcto. ¿No es cierto? Ahora, Alicia, incorporo dos elementos que también no son menores porque impactan de manera muy significativa. La criminalización y la estigmatización. Así es. Que ya no son los riesgos de que me pueden matar, pero sí que me pueden estereotipar a tal punto que sencillamente me anulan como una persona, y está pasando en algunos casos. Sí, en el Perú se ha producido en los últimos 5 años un aumento de la criminalización de la protesta, de la desvaloración, ¿no?, de prácticamente de un terruqueo, para decirlo de manera más clara, contra las personas que se expresan en defensa de sus derechos. Ahora debo ir, ya para terminar en esta última parte, Magali, habilitando la posibilidad de líneas de salida, es decir, cómo se sale de este problema. Estamos en un escenario político en el que, por ejemplo, vamos a ir el Senado y la Cámara de Diputados. Es un escenario, en el marco de lo que ya sabemos va a ser su conformación, de mayor atención a estos problemas y de que se pueda revertir, por ejemplo, esa normativa tan perniciosa que ustedes bien han descrito. Es por ahí que hay que iniciar. ¿Dónde se empieza a desarmar, digamos, toda esta estructura? Porque ya no estamos hablando de la leyecita que algunos saben para beneficiarse directamente. Estamos hablando de una estructura normativa que casi ha constituido de facto un mecanismo de favorecimiento del crimen. ¿Por dónde ven ustedes la salida? Yo creo que, digamos, desde un análisis de los partidos políticos y de los marcos que empezaron a trabajarse para las elecciones, creo que ahí nosotros hicimos un diagnóstico sobre esto, ¿no? Y algo que arroja el avance o el análisis de los planes de gobierno es que no conocen, no sé si no conocen o no quieren conocer el vínculo de los asesinatos a defensores ambientales, las economías ilícitas y la Amazonía, ¿no? Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, tiene que ver con eso, ¿no? O sea, se tiene que empezar a trabajar por territorios, se tiene que entender que la Amazonía en este momento es un laboratorio de ilegalidades que está generando muchos focos de recursos ingentes. Estamos hablando, ya se habla de 12 mil millones de dólares que salen de la minería ilegal, ¿no?, por año. El año pasado ha sido ese el índice. Entonces estamos hablando de recursos ingentes en territorios donde el Estado opera deficientemente, ¿no? Entonces, o cómplicemente, ¿no? Claro, o con complicidad. Entonces se tiene que empezar a trabajar en Amazonía, mirar que el tema de la delincuencia no es un tema aparte, ¿no?, sino que está articulada en minería ilegal, tala ilegal, narcotráfico. Y entonces cuando se comprende ese fenómeno, o por lo menos se visibilice dentro de los planes de acción, planes de gobierno y dentro de la narrativa de los partidos políticos que en este momento no lo tienen claro. Solamente hablan de delincuencia, no hablan de criminalidad organizada. Claro, porque si estuvieran desmarcados de la construcción de ese mecanismo, tendrían posibilidades del uno enrostrarle al otro su vínculo con ese mecanismo. Totalmente. Pero como están vinculados ambos, es un tema que no se discute. Correcto. Es decir, si hay algo que no se discute para poner solo una línea, es la minería ilegal, por ejemplo. Correcto. ¿No? O sea, ninguno le va a decir al otro, tú favoreces la economía ilegales, tú favoreces la minería ilegal, porque el otro le va a decir, yo, pero tú también. Tú también. ¿No? Claro. Y lo que más bien ahí prima es el silencio, ¿no? ¿Hacia dónde avanzar, Alicia, en esto? Para revertir esto.
Creo que es central que busquemos el contrapeso del poder, que haya equilibrio de poderes, de que el poder no esté concentrado en pocas manos y que por tanto se abuse del poder para aprobar leyes como la ley antiforestal, como leyes las leyes pro crimen, o que se pretenda, o por la ejemplo, ley que, digamos, bajo la envoltura de la fiscalización de las organizaciones de la sociedad civil, dejan sin defensa. Por ejemplo, hoy día Quinto y Numa no tiene abogado. Por supuesto. Así es. El caso Saboto no tiene abogados. Por supuesto. Es evidente que esa ley... La ley ha APSI, además, es una ley aprobada claramente con la intención de debilitar a la sociedad civil, debilitar el espacio cívico que implica eso, debilitar además a los propios defensores y defensoras de derechos humanos. Nuestra democracia se ha debilitado muchísimo y lo que se tiene que garantizar es que esa degradación democrática no siga aumentando. Finalmente todo termina centrando en lo que ustedes han dicho, la agenda por mínimos democráticos que den cuenta de contrapesos. Que si eso estuviera funcionando, muchas de las cosas que hoy pasan en la realidad se pudieran haber contenido. O sea, si tuviésemos un tribunal constitucional que le dice no al reinfo, ¿no? Si tenemos una defensoría que saque informes y dice esto no puede seguir pasando, tal vez la suerte pueda haber sido distinta. Y eso me parece que tiene que ver con una agenda democrática. Pues Alicia, Magali, muchas gracias por haber venido. Ha sido un gusto tenerlas en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias.